continuación. Habíamos leído Apocalipsis capítulo 13, las dos bestias, estábamos hablando acerca del fin y dijimos, pues estábamos empezando a hablar de que al final van a haber un solo gobierno mundial y una religión mundial. Bien, vamos a seguir viendo entonces desde otro punto de vista cómo tiene que ser el tiempo del fin. Estaba pensando yo en esto y el Señor me decía, sígueles mostrando que el tiempo del fin ha llegado porque ellos no creen en eso. Entonces la semana pasada vimos que como en los tiempos de Lot y como en los tiempos de Noé, ¿cierto? Amén. ¿Sí nos acordamos de eso? Amén. Entonces vamos a ver otro tipo de señales que muestran cuál es el tiempo del fin. Para ello, si usted quiere apuntar, apunte entonces esto. El primer punto es que la profecía se divide en dos partes. ¿De acuerdo? ¿En cuánto se divide la profecía? En dos partes. La primera es la histórica y la segunda es la culminante. ¿De acuerdo? ¿Cómo se divide? Dos partes, la histórica y la culminante. La histórica va a ser reflejada a lo largo de todo el tiempo y la culminante va a ser en el momento en el que se cumple. ¿Ok? Como siempre tomamos un versículo para partir de ahí que no se pierda la costumbre. Realmente esto es una continuación. Es como si hubiera dicho, bueno, sigamos. Que vamos a leer un versículo de la Biblia para que partamos de allí. Y en Mateo capítulo 24, versículo 3 dice, vamos a leer todos hasta el versículo 14, ¿ok? Amén. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habla de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto es el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se os entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, vendrá el fin. Bien, continuemos entonces con nuestro tema. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Jesús le preguntaron, ¿cuándo es el tiempo del fin? A lo que él contesta, estas cosas. Ahora, tenemos que analizar para comprender las Escrituras, porque hay un lío terrible en las enseñanzas en el siglo XXI, a causa del versículo 15 que no hemos leído, porque el versículo 15 termina diciendo, El que le entienda. por tanto, cuando veáis estas cosas, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces el que esté en Judea huya, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ver porque la Biblia dice que habrán falsos cristos, falsos cristos. ¿De acuerdo? Ese es el punto número 1. Gloria a Dios. Ahora, cuando usted lee Hechos, el libro de los Hechos, y aquí vamos a entrar en la primera parte. ¿Dónde está la confusión? Quiero hablarlo detenidamente para que usted me entienda. Jesús dice, yo vendré cuando hayan guerras, hambres, terremotos, pestes. A lo que usted va a contestar, ¿cuándo es eso? Porque según yo sé, terremotos, hambres, guerras y pestes ha habido siempre. ¿Cierto? Entonces, tenemos que analizar que la Biblia se compone de dos puntos. El histórico. ¿Cuándo van a haber guerras, hambres, terremotos? Siempre. En el plano histórico va a haber un procedimiento.
Entonces, el primer procedimiento en el plano histórico es, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿De acuerdo? El primer punto es el engaño, porque se levantarán falsos maestros y falsos cristos. ¿De acuerdo? Gálatas capítulo 1. En el contexto histórico eso tuvo que haber pasado entonces ¿cuándo? Siempre, desde el mismo momento que Jesús empezó a predicar, cuando Él envía a sus discípulos tuvo que haber pasado este punto. Y eso lo vamos a ver en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Lea conmigo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo aún vivía, los cristianos del primer siglo aún estaban, y Pablo ya escribió una carta entera, porque el libro de Gálatas es una carta íntegra que solo habla de un tema: el por qué los Gálatas tenían un evangelio diferente. En el siglo XXI eso no está lejos. Hay creyentes que están predicando el evangelio de la gracia. Otros predican el evangelio del reino. Hace poco escuchaba en una enseñanza, en una prédica, un hombre que decía: hermano, eso no es para nosotros porque nosotros somos del evangelio de la gracia, no el evangelio del reino. A lo que la iglesia al unísono contesta: aleluya, gloria a Dios, amén, así es, hermano. Pero nadie cae en cuenta de que, espérese, hay dos evangelios. ¿Qué dice Pablo en el 1.7? No que haya otro. No hay otro evangelio. Vemos en la carta a los Hechos, cuando Pedro y Juan son detenidos, ustedes saben esta historia para no perder tiempo allí. Ustedes han escuchado de que los guardias y se me fue el nombre, los religiosos de aquel entonces le dicen a Pedro y a Juan, los detienen, y entonces entra un hombre instruido en la ley, a lo cual le dice: ustedes saben que por ahí se han levantado ciertos hombres diciendo que son alguien, y en cuanto han muerto se ha disipado. ¿Cierto que dice así? Por lo cual, si esto es de los hombres, déjenlos que prediquen, que esto antes o después se les va a acabar. Pero si es de Dios, no hay quien los detenga. Entonces, no los detengan, no sean que ustedes se hallen luchando contra Dios. Amén. Entonces salen ellos de nuevo y le dicen a Pedro y a Juan: ok, os vamos a soltar, solo con una condición: no prediquen más en ese nombre. A lo que ellos contestan: ¿cómo voy a hacerte caso a ti por encima de a Dios? Seguiré predicando ese nombre. ¿Qué les estoy queriendo decir? De que en aquel tiempo ya se habían levantado falsos cristos y ya se habían faltado falsas enseñanzas, como por ejemplo la que está hablando citando el apóstol Pablo. Entonces, en el tema histórico, desde el principio empezó eso, ¿cierto? Vamos a seguir viendo entonces. Eso está quedando claro en el tiempo histórico, ¿cierto? Amén. Que desde entonces empezó. Vamos a entender el punto número 2. Oiréis de Mateo 24:6, que es el segundo punto. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora Jesús se ve obligado a decir: pero aún no es el fin. ¿Por qué? Porque lo de las guerras, y aquí lo vamos a entender, han acontecido siempre. Y vamos a entender por qué Jesús se ve obligado en el versículo a añadir la palabra: pero aún no es el fin. En el versículo 3 Jesús empieza la conversación diciendo: estando él sentado en el monte de los Olivos, sus discípulos le preguntan: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo.
Entonces ellos en su cabeza, en su razonamiento, para ellos es lo mismo, estas cosas y el fin del mundo. ¿Me estoy explicando en eso? Amén. Para ellos estas cosas y el fin del mundo iban de la mano. Todavía no le he dicho qué son estas cosas. Pero para ellos estas cosas iba de la mano con el fin del mundo. Me especifico, me aclaro. Para usted entender el versículo 3 tiene que leer el 1 y el 2. Y el 1 y el 2 de qué están hablando, dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces les voy a mostrar cómo es el asunto. Jesús está en el templo con ellos. Cuando ellos salen del templo, ellos le dicen a Jesús, ¿tú ves, maestro? ¿Tú ves la maravilla que tenemos aquí en Jerusalén? Ellos estaban encantados con su templo. Y le están como presumiendo. ¿Tú has visto, maestro, el edificio que tenemos nosotros los hebreos? A lo que Jesús les contesta, ¿ustedes ven esta maravilla arquitectónica? Y yo, sí, claro que sí, maestro. No quedará piedra sobre piedra. Todo va a ser destruido. La historia cuenta, leyendo entre líneas, vamos a inventarnos algo aquí entre líneas, porque ellos van a ir desde ahí hasta el monte de los olivos. Y yo me imagino a los apóstoles así. Va a ser destruido el templo. Esto es el fin. Si eso lo acaban es porque el fin es inminente. Y cuando llegan al monte de los olivos, Jesús no ha dicho nada y ellos dicen, ya no aguantamos más. Dinos cuándo va a pasar esto y el fin del mundo. Porque si se acaba el templo, el fin del mundo ha llegado. ¿Sí entendemos lo que está pasando? A lo que Jesús les va a contestar, les voy a explicar cómo es el procedimiento histórico. Se levantarán falsos cristos. Punto número 1. Punto número 2. Habrán guerras y rumores de guerras. Luego va a soltar un montón de cosas. ¿Me permiten un segundo? Se escucha un eco, ¿cierto? Bien. En el versículo 15 dice, por tanto. Cuando él dice, por tanto, la palabra por tanto significa vuelvo a empezar. Lo que quiero decir es, entonces, va a pasar esto, esto y esto. Por tanto, vuelvo y empiezo cuando vean la abominación desoladora. ¿Sí? ¿Sí es eso? Amén. Ok. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo vino la abominación desoladora a la cual ellos creían que eso significaba el fin? A lo cual Jesús va a decir en el versículo 6, cuando ustedes vean la guerra y los rumores de la guerra, no es el fin, porque es necesario que esto acontezca. Respondiendo a la pregunta que ellos le hicieron, ¿cuándo se destruye el templo y cuál es la señal del fin? Y él les va a aclarar que la destrucción del templo no tiene nada que ver con el fin. ¿Ok? Sé que no me están entendiendo, ya lo vamos a aclarar para que lo tengan perfectamente. Lucas capítulo 21, y se los voy a leer, aunque ya lo saben, pero es para que ustedes entiendan que es lo mismo. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto y qué señales habrá cuando estas cosas hayan de suceder? Entonces él les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, no vayáis en pos de ellos. Cuando digáis de guerras y disensiones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. ¿Sí es lo mismo? ¿Es el mismo texto? Es la misma texto desde el punto de vista de Lucas. Amén. Versículo 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán ¿a quién? A algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero un cabello de cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero a lo que Mateo dice, entonces. Por tanto. Por tanto. ¿Sí? Por tanto. Vuelve y empieza. Dice aquí en ese caso. Pero.
Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Y cómo lo dice Lucas? Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, ¿sabed qué? ¿Qué dice el texto? Su destrucción ha llegado. ¿Quién la va a destruir? Los ejércitos. ¿Y dónde se cumplió eso? Entonces oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuando venga la guerra, os destruirán el templo. Pero no es el fin. ¿Estamos entendiendo esto o no estamos entendiendo esto? Amén. Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, por tanto, cuando veáis el ejército, sabed que ha llegado la destrucción de lo que me están preguntando. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo se destruirá el templo? Cuando veáis a Jerusalén rodeada, sabed, su destrucción ha llegado. Pero entiendan esto, no es el fin. Es necesario que acontezca. ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Le estoy dando vuelta porque sé que es complejo. De hecho, hay una doctrina completa que dice que esto al contrario. Entonces, vamos a ver cuándo se cumplió eso. Vamos a ver cuándo pasó eso. Amén. Hermano Carlos, por favor, me pone la imagen de Jerusalén. La destrucción del templo de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hacía 40 años sacudía Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén y destruyó y saqueó el templo. El siguiente foto, Jerusalén bajo el fuego. Esta litografía de Robert Davis del siglo XIX recrea la conquista de Jerusalén por las legiones romanas al mando de Tito, hijo del emperador Vespasiano, en el año 70 después de Cristo. El siguiente. Y aquí ponen el fondo, si lo alcanzan a ver, es el muro de las lamentaciones. A lo que pone el muro de las lamentaciones en la imagen, es el único vestigio que queda hoy del segundo templo de Jerusalén, erigido por Herodes y destruido por Tito durante la primera guerra judía. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 70, Mateo capítulo 24. Versículo 33. ¿Lo tienen? Amén. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto No. acontezca. Eso lo dijo Jesús. Hacia el año 30 y algo después de Cristo, 40 años después, Jerusalén fue rodeada y fue destruida. ¿Cuándo pasó esto? Con esa generación. ¿Sí? ¿Entendemos esto? ¿Entendemos que la abominación desoladora ya fue a Jerusalén y la rodeó y la destruyó? Esto es interesante, ¿ok? Para que luego podamos enfocarnos en el tema del fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Esto es el principio de dolores. Hermano, volvemos a lo mismo. Como esa guerra que hubo en Jerusalén, cuando se destruyó el templo, a lo que él está enseñando cuándo iba a pasar, que fue en esa generación, porque lo dice, no pasará esta generación. Si han venido sucediendo a lo largo de las edades, pestes, hambres, terremotos. Ahora, esto para cortarlo ya, esto es en un tiempo histórico. Ahora vamos al tiempo del fin. ¿Qué es lo que va a pasar en el fin? Que eso va a volver a pasar, pero comprimido y más fuerte. ¿Entendemos esto? ¿Cuándo sabemos entonces que es el fin? Cuando las pestes, las hambres, los terremotos se multipliquen y se compriman en un tiempo corto. Entonces, para entender eso tenemos que volver a empezar. ¿Con qué empieza todo? Respondiendo, versículo 4.
Queda claro, no he sacado ninguna imagen porque entiendo que entendemos todos que lo histórico es histórico. Siempre han habido hambre, siempre han habido peste, siempre, etc. Vamos a entrar a ver si estamos en el tiempo del fin. ¿Ok? Versículo 4. Respondiendo a eso les digo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Esa parte no la vamos a estudiar hoy, porque esa es la parte de la siguiente enseñanza, cuando hablemos del falso profeta, que es el que inaugura el tiempo del fin. ¿Ok? Entonces, como necesitamos un apartado entero para él, vamos a dejarlo aparte. Ese es el primero, pero obviémoslo. Vamos al siguiente punto. Porque vendrán muchos, no, eso estoy repitiendo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿De acuerdo? Hermano Carlos, póngame una imagen que hay ahí del planeta Tierra. ¿Qué ha pasado en los últimos 50, 60 años? 70, 80, 90 años. Que el mundo ha cambiado la forma de luchar. Que las guerras ya no se miden en bajas de 20,000 y de 30,000. Las bajas, eso estaba en el mapa, pero no está descargado, y las bajas se miden en millones. Estados Unidos en el año 1945 pasó sobrevolando Japón y soltando 2 bombas en cuestión de 3 segundos, 2 ciudades estaban desaparecidas. ¿Es verdad o es mentira? Ese es el principio. Las guerras, los rumores de guerras. Aquí está. Mire lo que dice ahí. Bajas por la guerra del siglo XX. Esta es la Segunda Guerra Mundial. 24 millones de soldados. 36 millones de civiles. Los datos recogidos de la Segunda Guerra Mundial. Los que no están en datos pues se murieron sin estar contados. Son datos reales de las guerras actuales. Aquellos luchaban por sitiar una ciudad de 20,000 personas, ahora matan millones, 50 millones 60, de personas. 60 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial, documentado. Aún buscan en fosas comunes de gente que simplemente aparece como desaparecida. Ese no está documentado. Pero es que hubo una primera guerra, sucedió una segunda guerra, y luego los países han estado intentando conquistar, y vemos todos los días guerras y rumores de guerras. El Líbano lleva como 10 años en una guerra continua. El mundo está en número 4 en alerta por ataques con fuego o químicos o biológicos. Oiréis de guerras y oiréis de rumores de guerras. Algunos han llegado a decir, y ya esto no lo estoy dando como información, sino como una teoría que dijo alguien, que las pandemias que hay actuales no son una pandemia, o lo son, pero son un ataque biológico. Con tal de debilitar el sistema, han enfermado a la gente a propósito. ¿Qué le estoy queriendo decir, iglesia? De que las guerras pueden ser más fuertes y más constantes. Hubo una guerra mundial, a los 15 años hubo otra guerra mundial, y así poco a poco el mundo se está moviendo hacia una constante guerra. Estados Unidos propone meterse en Venezuela, dicen los periódicos, a lo cual detiene su ataque porque Rusia dice que si ataca ellos entran también en la operación. Usted oye las guerras y los rumores de las guerras, ¿cierto que sí? Bien, quédese con ese dato porque más adelante vamos a ver otra cosa. ¿Cuánta gente murió? 60 millones. Solo de la Segunda Guerra Mundial documentada, 60 millones. ¿Cuántos? 60 millones. ¿Le parece mucho o poco? 60 millones de personas muertas. ¿Muchos? Mucho. Ahora, pestes. Hermano Carlos, póngame la imagen de la primera que le mostré. Perdón, que usted mostró. Aquí dice Infobae, un periódico, ¿no? ¿Vale? Y aquí tenemos una lista de las pandemias o de las pestes en el ámbito histórico.
histórico. Y me pone la siguiente foto. ¿Alguien alcanza a ver hasta qué número llega la lista? ¿Hasta cuál? Fuerte. Hasta el 20. Han puesto 20 enfermedades históricas. ¿Sabe de las pestes mundiales que han habido? 20. ¿Sabe cuántas han sido en los últimos 100 años? 9. En los últimos 100 años ha hecho casi las mismas que lo que ha habido históricamente. Ahí está el dibujo, si ustedes pues las quieren mirar con detenimiento y contarlos, ahí están los datos. Y este punto, este mapa que refleja allí, no muestra ni el ébola, no muestra, ¿cuál era el otro? No me acuerdo, varias enfermedades que no están ahí puestas y que son pestes que se están trabajando actualmente, por las cuales están muriendo millones de personas. Pero querían era que vieran el dato de cómo actualmente se ha multiplicado en los últimos 100 años, de 11 históricamente a 9 en 100 años. Están luchando contra el VIH y cuando por fin parece que encuentran algo, cómo contrarrestarlo, les sale el ébola. Cuando por fin parece que algo, les sale el Zika. Cuando por fin parece y sale una peste y una peste y una peste, y dice la Biblia, en el tiempo del fin habrá peste sobre peste sobre peste y morirá la gente por las pestes. Esto es señal de que el fin se está acercando. ¿Qué más estamos viendo aquí? Hambres. ¿Ahí tiene algo de hambre, hermano Carlos? Mira lo que dice UNICEF. Aumenta el hambre en el mundo. 1 de cada 9 personas pasan hambre cada día en un planeta asolado por el cambio climático, los conflictos, las crisis económicas. El número de personas que padecen hambre continua va en aumento. En 2017, que es cuando se cifra este documento, llegó a 821 millones. 821 millones. 1 de cada 9 personas en el mundo, según el informe. Una de 9 personas se muere literalmente de hambre. No es el dicho que uno dice, es un muerto de hambre. No, literalmente se ha muerto. ¿Y por qué murió? Por falta de nutrición. Pero la Biblia dice, habrá hambres, no hambre, hambres. Si bien el informe, puse este informe por lo que dice. ¿Qué dice el informe? Los conflictos y las crisis económicas. Bien, hay diferentes tipos de hambres. Si en aquellos lugares están literalmente muriendo de hambre, alguien me decía esta semana, un hermano me dijo a mí, tengo una preocupación. Y yo, ¿qué le preocupa? A lo que él me contestó, no sé qué voy a hacer, no tengo empleo, no veo una buena perspectiva, no sé qué voy a hacer. Estamos hablando de un país del primer mundo. Países como España, donde 8 millones de personas están en el paro y están tirando todo de lo que está guardado en las arcas del Estado. Pero escuchen, eso se acaba. Y tal vez nosotros no moriremos de hambre. Y cuando digo nosotros, estoy hablando en sí del país, no en sí de nosotros como iglesia. A lo mejor España no muere de hambre, pero tendrá otro tipo de hambre. Pero entra en la parte que dice hambres. No hambres para morir, pero tal vez ya no se pueda comer con deleite. En estos últimos años, en los países, hay lugares donde ha tocado sobrevivir con agua y pan y poco más. ¿Es así o no es así? La Biblia dice, habrá hambres. ¿Hay alguna otra, hermano Carlos? Hambre. Dale. Terremotos en diferentes lugares. Hermanos, siempre han habido terremotos. Sí. Pero lea ese artículo, por favor. Hermana María, ¿usted alcanza a leerlo? Sí. Léalo en alta voz. Probado, aumenta la cantidad de terremotos en el mundo. Probado. Empieza el artículo.
aumenta la cantidad de terremotos en el mundo. Los sismos en Haití, Chile, Japón, con la suma de cientos de miles de personas y miles de millones de dólares en daños materiales y recientes movimientos en México e Indonesia, son solo la punta del iceberg de una situación que se torna preocupante. La actividad sísmica está aumentando en todo el planeta. Según científicos de la Sociedad Sismológica de Estados Unidos, la actividad geológica solo en Estados Unidos se ha ido incrementando desde el 2009. ¿Qué es lo que vemos todos los días? Terremotos. Hace poco tembló en México. Pero es que recuerdo que cuando yo vi la noticia en México llevaban 2 semanas de un temblor en Chile. Hace más o menos un mes o algo así tembló en Colombia. Menos de un mes. Pero es que antes tembló en Venezuela. Pero es que antes tembló en Ecuador. Pero es que había temblado en Estados Unidos y en Japón. Habrán terremotos seguidos. Aquí en el norte de España tembló. Y hace más o menos como unos 7 u 8 tembló en Murcia. En toda la parte de... en Lorca exactamente. Terremotos en diferentes lugares, cada vez más seguidos y cada vez más violentos. Vamos a ver si es lo que está pasando. Ahora, en el tiempo histórico, alguien puede decir, no, siempre hay terremotos. No, sí, pero ahora hay más. ¿Por qué hay más? Porque es el fin. ¿Me estoy explicando o no? ¿Qué sigue, hermano Carlos? ¿Qué está sucediendo con el planeta? Pregunta el diario Semana. En medio de la zozobra generada por el coronavirus, han aparecido noticias sobre el aumento de fenómenos naturales como movimientos sísmicos y actividad volcánica. En medio de la zozobra generada por el coronavirus, han aparecido natural con actividad volcánica. Eso ha generado un medio miedo y pía teorías sobre el apocalipsis. Mira lo que dice el diario. Sin embargo, los científicos explican que esta actividad no es extraordinaria. La Tierra se mueve. En los últimos días se han registrado temblores y terremotos en Honduras, Estados Unidos, México y otras partes del mundo. El más reciente ocurrió el 16 de abril en el norte de Italia y derrumbó varias edificaciones. También en el Océano Índico, en Japón, etc. El movimiento, lava y gases. El movimiento de tierra está acompañado del aumento de la actividad volcánica. El lunes el volcán Krakatoa, Indonesia, hizo erupción y luego de varios días de actividad en México el volcán, etcétera, también en Shanghái, en Ecuador, de acuerdo con el Servicio Geológico de Colombia tal, el Nevado del Ruiz ha expulsado ceniza y gases y el volcán Cerro Machín ha registrado actividades sísmicas con fracturamiento de rocas. Y vemos aquí una imagen del Nevado del Ruiz tirando la ceniza. ¿Ok? ¿Cuándo empezó eso? Ahora. Prácticamente todos los volcanes del mundo están activos actualmente. Y hay terremotos. Tanto es así que el periodista dice, ¿es el apocalipsis? Evidentemente, los científicos dicen que no. Porque los científicos no creen en eso. Es natural. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hay otro hermano? No. Bien. Versículo 8. Todo esto, ¿qué es? Será principio de dolores. El principio de los dolores. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sí dice así? Sí. ¿Por qué causa? Versículo 12. Por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Como no voy a hablar de la religión ni del gobierno mundial, porque es la última clase que nos queda, es la próxima semana, vamos a entrar en este punto. Este punto me dice dos cosas: que la maldad se ha multiplicado y que por causa de multiplicarse la maldad, unos a otros se aborrecen.
Vimos en Lucas como dicen que los padres entregarán y los hijos. ¿Es eso cierto? Eso pasa históricamente nunca. Históricamente, si hace falta, se muere uno por los hijos. Sí. Históricamente sí. ¿Sí o no? De hecho, Dios hace para asimilar que el hombre contemporáneo entendiera, él dice, Dios muestra su amor para con nosotros. Y que siendo pecadores es Cristo. Es una muestra de amor. Hoy en día, ¿cuál es la causa? La multiplicación de la maldad. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el siglo XXI. Por favor, hermano, póngame la imagen del aborto. Porque dice que los padres van a entregar a sus hijos. ¿Cuándo comienza la vida humana? Los bebés se desarrollan, no se fabrican. Estoy leyendo el periódico, ¿ok? A menudo se dice que un embrión no puede tener derecho a la vida como una persona adulta ya formada. Esta manera de pensar se basa en un error muy extendido hoy. La idea de que un no nacido es un individuo en construcción, pero los seres humanos no son fabricados como los coches. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? Dice, no, es que apenas se está desarrollando. Él dice, pero es un humano, no es un coche. El coche está hecho cuando ya está todo montado. El humano no se fabrica, se desarrolla. Dando a entender, desde que el momento de la fecundación, el proceso de la vida ha empezado. O sea, aunque sea así de pequeñito, es un ser humano. Ahora sí, deme los datos. 42. Más de 42 millones de abortos se realizaron en el mundo en 2019. En el año 2019, en las clínicas, entre ellas las de España, mataron casi el mismo número que mató Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos entendiendo esto, iglesia? Amén. La Segunda Guerra Mundial está basada en 60 millones de personas. Nuestros doctores están matando 42 millones solo el año pasado. Siga con el siguiente dato, hermano. La cantidad de abortos en todo el mundo es el equivalente a las poblaciones combinadas de las 31 ciudades más grandes de Estados Unidos. Según los datos del censo de Estados Unidos, se figuran en el sitio web de World Production Review. Como el número de las 31 ciudades más grandes de Estados Unidos es el número de personas que han matado. Teniendo en cuenta que solo en Nueva York se calcula más o menos 20 millones de personas. Y está diciendo que de las 31 primeras. ¿Ok? Imagínense coger las 31 capitales de Estados Unidos y eliminar a toda su población. Eso es lo que se ha hecho en los laboratorios. Sigamos el otro dato, por favor. Esto lo pueden ver ustedes, ¿cierto? Centros, el año a la izquierda, luego centros y luego el número. Hermana, ¿cuántos abortos se hicieron en 2008? 115.812. Estos datos son de España, ya no son del mundo, son de España. 111.000, 113.000, 118.000, 113.000, 108.000, y nos está yendo bien en el 2007 porque bajaron a 24.000. Pero han aumentado las clínicas. Eso sí. Listo. El otro dato. Veamos este dato, y este dato lo da Wikipedia. Y quiero que lean, desde que empieza la legalización del aborto, la mentalidad de la gente a lo que es la mentalidad de hoy en día.
Alguien que tenga vista, que diga fuertemente qué dice en el año 1986. En el año 1986, cuando se legalizó, 411 abortos. 400. El último dato que registra esta imagen de 2003 pone 79.788. Siga la siguiente imagen. Bueno, eso ya es lo otro. Listo. Les voy a dar un dato. La Segunda Guerra está cifrada en 60 millones de personas muertas. El aborto en el mundo está cifrado en más de 4.000 millones de niños muertos. Porque se ha multiplicado la maldad. Porque el derecho, dicen ellas, es su cuerpo, pueden hacer lo que quieran. A lo que cual tienen toda la razón. Por lo cual, si a usted su cuerpo le sobra, mutílese una mano, pero no se la mutile al bebé. ¿Estamos viendo estos datos, iglesia? Estos datos que me están mostrando a mí que hay maldad, porque eso es lo peor que existe. La desnaturalización y la deshumanización de la raza del siglo XXI es sin precedentes. Pablo dice, en el tiempo del fin, los hombres serán avaros, impetuosos, sin afecto natural, sin misericordia. Este es el principio, iglesia, de la raza que se va a presentar en el fin, llamado el hombre de pecado. Un hombre sin ley y sin moral. Entonces voy a empezar de nuevo para empezar a poner fin a este segundo punto, y yo creo que la siguiente semana empezaremos a ver el fin, y entonces ya lo enlazamos todos y vamos a entender con claridad, porque hay que ir exponiéndolo todo, ¿cierto? ¿De qué estoy hablando, iglesia? Jesús dijo, cuando ustedes vean pues que hay hambres, pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos, sabed que el tiempo está cerca. Cuando empecéis a ver estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Para qué hemos traído estos recortes como la semana pasada? Para que entendamos que la maldad se ha multiplicado. ¿Hay más imágenes de maldad? Hay muchas más. Pero es que lo último ya es que una madre mate a su propio hijo. Si ya usted no tiene ni misericordia por sus hijos, usted que es el vecino, no crea que le van a sonreír. Hace poco se dio noticias que una mujer salió con su pareja y nada más nació el bebé, lo metió en una bolsa de basura y lo tiró al contenedor. Vivo. Ese punto, esa maldad que se ha multiplicado, no solo se ha multiplicado en el mundo, porque el texto dice, más por multiplicarse la maldad, el amor, y ahí entra la iglesia, de muchos se enfriará. ¿Quiénes son los muchos y de quién se enfría? De aquellos que no perciben lo espiritual de lo material. No hay diferencia. Mezclan todo y como producto el resultado es un distanciamiento. ¿Qué vemos en las iglesias del siglo XXI? Falta de amor, falta de respeto, falta de unión. Mi hermano es mi enemigo. El amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué se enfría? Por la desconfianza. Porque yo pensaba que tú eras mi hermano, yo te conté algo y tú lo divulgaste al mundo entero.
¿cierto? Esa falta de amor hace que el mundo entre en esa desconfianza. Primer pregunta fue la semana pasada, en los días de Noé. La pregunta hoy es, ¿estamos cerca del fin o no? ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Bien. Entonces, cuando ustedes vean estas cosas que empiezan a acontecer, saben que está cerca, a las puertas. Cristo viene. ¿Cuál es el tiempo del fin? Esto lo voy poniendo fin, aunque no es el fin, aunque tengo que continuar la siguiente semana. ¿Qué es lo que le está queriendo decir el Señor? Léalo conmigo, hermano, en Mateo 24. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saber que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conocéis que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¿Usted entiende ese versículo? Cualquier cosa en este mundo, eso va y viene. Es pasajero. Pero lo que yo digo, eso se mantiene, eso es firme, eso permanece. Dice el Evangelio de Lucas, en el mismo contexto de lo que estamos hablando, y aquí vamos a empezar a ir hablando acerca del fin para terminar hoy, ¿sí? Vamos a dar terminación a lo de hoy de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 2. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, ¿para qué? Volase delante de la serpiente. Al desierto, y su lugar donde está sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río del dragón que había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dicho todo esto, vamos a cerrar de esta manera. ¿De qué está hablando la Escritura? El texto termina diciendo, y seréis aborrecidos. ¿De quién? De todos, por mi nombre. A lo que la Escritura dice, el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Satanás, ¿qué va a hacer? Va a perseguir a la mujer. La iglesia. ¿Quién es la mujer? La iglesia. La iglesia. Pero la mujer fue llevada al desierto, donde fue sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Y entonces el dragón arrojó agua para destruirla, pero la tierra ayudó a la mujer y se absorbió el agua. Entonces el dragón se fue irado en contra del resto de la descendencia de la mujer. ¿Cómo se explica esto, iglesia? ¿Quiénes creen en Jesús aquí? Amén. Todos. Pero Jesús está hablando de dos pueblos. No de dos pueblos porque el pueblo es uno, sino de dos estados. Cuando usted lee el paralelo del 24 de Mateo, que es el 21 de Lucas, hay un texto en el que dice, orad y velad para que seáis tomados por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Usted me está entendiendo? Amén. La Biblia está diciendo, cuando llegue el día, cuando lleguen esos momentos, va a haber una iglesia que va a estar orando y velando. Y yo los voy a tener por dignos y les voy a llevar al desierto. Y yo les voy a sustentar allí. Pero va a haber otra iglesia que no va a estar orando, que no va a estar velando, que no sabe lo que dice Mateo 23, pero sí sabe cómo quedó el partido de ayer.
Va a haber otra iglesia que no sabe lo que dice la Biblia acerca del divorcio, pero sí sabe lo que dijo Gran Hermano y lo que dijo la última participante. A esa iglesia no va a oír mi voz cuando yo le diga vete al desierto, y se va a quedar a enfrentar, y el dragón se va a ir directamente contra ellos. A esa iglesia se le va a cumplir el texto dicho por Jesús: entonces a muchos os entregarán y os matarán y seráis aborrecidos por todos. ¿Cómo hago yo para no estar en ese grupo? Orar y velar para que seáis tomados por dignos de escapar. Amén. No al cielo como enseñan unos. El cielo no es un desierto. Hay un lugar reservado por Dios. El mundo del fin va a tener un único objetivo. Ya me estoy metiendo en la siguiente enseñanza, pero vamos a entrar un poquito ahí. El único objetivo del mundo en el fin va a ser que el hombre se defina a qué bando quiere pertenecer. La Biblia dice que el enemigo se fue a Gog y a Magog con el fin de reunirlos a todos para la batalla del gran día. Y yo me preguntaba cómo era que el enemigo y el mundo, sobre todo los humanos, iban a luchar contra Cristo. Hasta que entendí de parte de Dios que la guerra no es contra Cristo. La guerra será contra su iglesia. Amén. A lo cual Jesús le dice a Pablo: Saulo, ¿por qué me persigues? Amén, amén. Cuando el mundo va a perseguir a la iglesia, es porque habrá tomado decisión sobre el otro bando. Y aquí en el fin, que ya estamos en él, viene un tiempo en el que simplemente el hombre va a tomar una decisión: o está con Cristo o está contra él. ¿Me estoy explicando? Amén. Y eso va a durar tiempos y la mitad de un tiempo. Y sé que me adelanto, pero no importa. Yo quiero que usted entienda algo, iglesia. Tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Y eso ya pasó en la vida. Jesús y los apóstoles dicen: miren las escrituras, porque ellas están para dar testimonio y para enseñarnos las cosas. Jesús dijo: toda la ley se va a cumplir, y yo no vendré hasta que la ley se haya cumplido. Hay que mirar en los textos pasados lo que viene en el futuro. Y la escritura dice que había un hombre llamado Elías, el cual dijo un día: no va a llover más. Y empezó la guerra, la sequía, las hambres y las pestes por culpa de la no lluvia que produjo Elías. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardó la no lluvia? A ver, los que leen la Biblia. 3 años. 3 años. 3 años y medio. Tiempos y la mitad de un tiempo. Al cabo de los 3 años, Elías reúne al mundo entero, en este caso al país entero, y le pregunta: ¿hasta cuándo claudicaréis en 2 pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle. Si Jehová, id en pos de él, pero tomen la decisión. Entonces Elías le dice: vamos a orar, y el Dios que responda con fuego. Ese es Dios. Ese es Dios. Y realmente me metí donde no me tenía que haber metido. Pero ya que estamos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 14.
Ya acabamos, 3 minutos. Y engaña a los moradores. Por eso le dije que no íbamos a hablar del engaño. El engaño es para después. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia y que tiene la herida de espada. Y vivió. Y vivió. También hace grandes señales de tal manera que hace descender Fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Sabe qué es lo que va a pasar ahora? Que va a pasar lo mismo en el tiempo de Elías a escala mundial. Viene hambre, viene guerra, viene dolor. Dice Lucas, y la gente desmayará por la expectativa de las cosas que han de sobrevenir a la tierra. Y al final del tiempo, dice Jesús, y entonces seréis aborrecidos por el mundo entero. ¿Por qué? Porque Elías tuvo la brillante idea de decir, el Dios que responda con fuego es el Dios. Cuando los Baales claman a Baal, pasa el mediodía y no pasa nada. Cuando Elías clama a Jehová, a los 2 minutos cae fuego del cielo. Acto seguido, Elías le dice al pueblo, ¿quién es Dios? ¿Qué dice el pueblo? Jehová es Dios. Si Jehová es Dios, mátenlos. Y el pueblo persiguió a los Baales y murieron en aquel día 450 profetas de Baal. ¿Sí? Yo creo que al final, gracias a Dios porque pasó así, porque es la introducción para la siguiente semana. Viene algo preparado para el mundo. Un engaño tan grande que si en aquel tiempo Elías de parte de Dios hizo caer fuego del cielo, el que va a hacer caer fuego ahora va a ser el diablo, y el mundo le va a ir en pos de él y va a perseguir a la iglesia. Ellos creerán que están haciendo lo bueno delante de Dios, porque de hecho verán señal, verán los prodigios, pero nosotros seremos aborrecidos, seremos perseguidos. Y dice la iglesia, y se le permitió hacerle guerra a los santos y vencerlos. Y yo vi, dice Juan, los cadáveres en las ciudades y ni siquiera los sepultaban. Y la gente se entregaba regalos y se regocijaban porque les habían dado muerte. Porque vimos la semana pasada que el mundo odia a los cristianos. Porque vimos cómo 2 mujeres se besaban en una cruz. Muerte al cristianismo. Seréis aborrecidos por causa mía del mundo entero. Iglesia, lo que viene es duro, es complicado. Lo que viene es algo muy fuerte. Pero Jesús dice, pero orad y velad para que seáis tomados por dignos de escapar. Amén. Yo no sé, iglesia, si usted no ve el peligro inminente. Las 2 clases que hemos dado hoy, yo ya entré ahora en el tema. Esto parece una broma, pero esto es serio. Ahora empecé en el tema del fin, lo que acabo de decir. Lo otro que hemos visto la semana pasada hoy era solo para demostrarles que el tiempo del fin ha llegado. La pregunta es, ¿qué tipo de creyente es usted? Porque que usted sea hijo de Dios, eso no lo pone en tela de juicio nadie ni nadie lo duda. Cada cual sabe su comunión con Dios, pero su calidad de comunión con Dios lo puede librar o no de lo que viene. Porque habrá un momento donde Dios va a dirigir a su iglesia, pero solo el que tenga el oído limpio podrá oír esa voz.
La pregunta es, ¿qué relación tiene usted con Dios? ¿Qué tal si se examina un momento a sí mismo y se pregunta? Es que yo soy cristiano, sin duda. Pero usted es el cristiano que ama. O usted está como el cristiano que describe Mateo 24, su amor se ha enfriado. Hay cristianos que no reciben a nadie en su casa. Hay cristianos que no le dan a otro un vaso de agua. Hay cristianos que hablan mal de otros cristianos. Pero es cristiano. Y Jesús dice, oren, velen, a que puedan escapar. Vamos a hacer una oración, iglesia. Y vamos a dejarlo aquí porque el tiempo se ha ido. Lo siento, pero nos toca así. Iglesia, ¿usted qué tipo de creyente es? Porque si el fin se ha acercado, si las dos enseñanzas que hemos visto es que el fin se ha acercado, eso significa que las cosas del fin van a empezar a pasar. Y vamos a empezar a verlas a partir de la próxima semana, qué es lo que viene en este fin. Y si lo que viene del fin va a empezar a pasar, usted y yo estamos implicados en ese fin. La pregunta es, ¿usted en qué bando quiere estar? Hermano, yo soy una maravilla de creyente, está bien. Pero nadie quiere ser bautizado. Hermano, yo soy un lujo de creyente. Nunca ahora. Hermano, yo como creyente soy 1A. Pero si se reúnen en congregación, llega a la mitad de la vez. Hermano, que usted tiene que entender, yo no tengo que entender nada, hermano. Yo a usted ni lo salvo ni lo condeno. Yo a usted no lo voy a librar del Apocalipsis. Usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. Amén. Porque solo Él dice que se le fueron dadas las alas del águila y Dios lo llevó al desierto. Es Dios el que lo lleva al desierto, yo no. Amén. Si usted sabe que no lo ha hecho, si usted sabe que no quiere orar, si usted sabe que no se quiere hacer bautizar, si usted sabe que no ha recibido el Espíritu, si usted sabe y no hace nada, el día le va a sorprender. Porque como un látigo que cae, es la Escritura, así caerá sobre la humanidad. Les va a sorprender. A lo que dice la carta de Hebreos, mas si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque, y otra vez dice, así es la Escritura, porque hoy es el día aceptable. Todo lo que vimos hoy, más lo de la semana pasada, es una muestra inequívoca de que el tiempo está cerca. No, hermano, es que yo sé que mi vecino es buena gente. Si su vecino mata a su hijo, a usted lo despedazará. No se haga falsas creencias. Porque la humanidad del siglo XXI será una humanidad despiadada. Todo atisbo de amor en la humanidad se está desapareciendo. ¿Qué va a hacer usted, iglesia? Vamos a orar, pero no vamos a orar como que es ya terminó la predica, entonces sigue la oración. No. De hecho, si no quiere orar, siéntese. Solo vamos a orar a aquellos que sepan que les falta algo, pero que de verdad quieren empezar a caminar. Hermano, pero es que
no hace falta, hermano, le entiendo, no hace falta que me lo diga, pero yo no puedo hacer nada. Cristo no tendrá a nadie por inocente, porque lo que provoca su venida es que el Evangelio fue predicado en el mundo entero. Oremos. Si alguien quiere venir a este lugar, vamos a orar. Estamos hablando del fin, la gente lo sabía, aún así aquí vemos 15 personas. Es irrelevante el fin del mundo. Ok, así vendrá el Señor. Así llegará ese día. Si alguien quiere venir aquí a orar, y si no, entonces empezamos la oración y damos por terminado.